Hay algo que quiero decirte antes de empezar, y necesito que lo escuches con mucha atención. El mayor peligro para tus riñones después de los 60 no viene de lo que estás ignorando. Viene de lo que crees que estás haciendo bien. Eso es exactamente lo que me dijeron mis pacientes semana tras semana durante años. Personas responsables, personas cuidadosas, personas que se esforzaban por cuidarse. Y aún así, sus análisis contaban otra historia. Una creatinina que subía despacio, una función renal que se deterioraba en silencio, riñones que pedían ayuda con un susurro tan suave que nadie lo escuchaba a tiempo. Hoy voy a hablarte de 5 errores específicos que millones de personas cometen con la proteína después de los 60, errores que parecen completamente razonables, errores que muchas veces vienen de consejos bien intencionados, pero que pueden estar dañando tus riñones sin que lo sientas, sin que duela, sin que nadie te avise. Y si tienes más de 60 años, o si cuidas a alguien que los tiene, quiero que te quedes hasta el final, porque lo que vas a aprender hoy puede cambiar algo importante. Soy Ladra, Salud Renal, y llevo años trabajando con pacientes que tienen exactamente este problema. No en teoría, sino en la realidad de una consulta, en análisis reales, en historias de personas reales que llegaron preocupadas preguntando lo mismo. ¿Cómo es posible que me esté cuidando tanto y mis riñones estén así? La respuesta casi siempre es la misma. No es lo que comes, es cómo lo estás usando. En este vídeo voy a explicarte exactamente cuáles son esos 5 errores, por qué ocurren, qué le hacen a tus riñones y, lo más importante, qué puedes hacer diferente desde hoy. Porque no se trata de eliminar la proteína, no se trata de vivir con miedo a la comida, se trata de entender cómo funciona tu cuerpo hoy, no cómo funcionaba hace 30 años. Antes de entrar en los errores, necesito que entiendas una sola cosa sobre cómo funcionan tus riñones, porque sin este contexto los errores no van a tener sentido real. Tus riñones son el sistema de filtrado de tu cuerpo. Trabajan cada segundo de cada día, sin descanso, sin vacaciones, sin pausas. Filtran la sangre, eliminan toxinas, regulan minerales, controlan la presión arterial. Dentro de cada riñón existen cerca de 1 millón de pequeños filtros microscópicos llamados glomérulos, 1 millón de estructuras diminutas que procesan todo lo que entra en tu cuerpo. Pero aquí está algo que casi nadie menciona. Esos filtros también envejecen. A partir de los 40 años, la función renal empieza a disminuir de forma natural. No significa enfermedad, significa envejecimiento. Igual que cambia la vista, igual que cambia la piel, también cambia el filtro renal. Y el problema es que no lo sientes, no hay alarma, no hay dolor. Simplemente el filtro tiene cada vez menos margen para compensar errores. Y cuando consumes proteína, tu cuerpo la procesa y ese proceso genera residuos nitrogenados que no pueden quedarse circulando. Tienen que salir. Y adivina quién hace ese trabajo, tus riñones. Ahora imagina un filtro que ya tiene décadas de uso y tú comienzas a enviarle más residuos de los que puede manejar cómodamente. El desgaste aumenta, no en una semana, no en un mes, sino lentamente, en silencio, durante años. Eso es exactamente lo que estamos hablando hoy. No el exceso dramático de un día, sino el pequeño exceso repetido todos los días. Y ahora sí, vamos al primer error. El primer error es concentrar demasiada proteína en una sola comida, especialmente por la noche. Y este es probablemente el hábito más común que veo en consulta. La persona desayuna poco, al mediodía come ligero porque no tiene hambre o está ocupada, y entonces llega la noche y aparece la gran compensación. Un plato enorme de carne, queso, jamón, huevos, a veces incluso un batido de proteína después, porque sienten que así están recuperando fuerza, que así le están dando al cuerpo lo que necesita. La intención es completamente buena, pero el problema no está en la intención, está en la carga. Quiero que imagines algo muy sencillo. Es como intentar vaciar toda una piscina por una tubería pequeña. No importa que el agua sea limpia, no importa que sea necesaria. Si mandas demasiada cantidad en muy poco tiempo, el sistema se sobrecarga. Eso mismo ocurre con el riñón. Cuando concentras demasiada proteína en una sola comida, el filtro tiene que procesar una cantidad enorme de residuos en pocas horas. Y si ese filtro ya tiene 60, 65 o 70 años de uso,
esa carga pesa mucho más que antes. Aquí hay algo que sorprende a muchos de mis pacientes. El cuerpo no aprovecha mejor la proteína por comer más de golpe. De hecho, ocurre lo contrario. El músculo utiliza mejor la proteína cuando está distribuida durante el día, no concentrada, no acumulada en una sola comida. 3 comidas equilibradas son mucho más amables con tus riñones que una sola cena pesada, y además ayudan mejor al músculo. Es decir, no es que comer más sea mejor. Mejor distribuido sí es mejor. Yo veo esto constantemente. Personas cuyos análisis muestran creatinina alta, no siempre por enfermedad grave, muchas veces por años de mala distribución, por un hábito repetido que parecía completamente normal. Y eso es lo más importante de este primer error. No duele, no avisa, simplemente se acumula. Tuve una paciente, María, 67 años, de Sevilla, que llegó a mi consulta con creatinina elevada y sin ningún síntoma evidente. Revisamos sus hábitos y la historia era exactamente esta. Desayuno ligero, almuerzo mínimo, cena abundante cada noche durante años. Cuando empezamos a redistribuir su proteína durante el día, sin cambiar la cantidad total, solo cambiando cuando la comía, sus análisis empezaron a mejorar en pocas semanas. No fue magia, fue fisiología. El segundo error es tomar suplementos de proteína sin criterio médico real. Y quiero hablar de esto con mucha claridad porque es un tema que genera mucha confusión. Hay personas de 60, 65, 70 años tomando batidos de proteína como si fueran obligatorios, como si fueran una especie de seguro de salud, como si envejecer automáticamente significara que hay que comprar proteína en polvo. Y muchas veces eso no solo es innecesario, sino que puede ser contraproducente para los riñones. Esto suele empezar de forma completamente razonable. Alguien escucha que después de los 60 se necesita más proteína. Eso tiene una parte de verdad. Luego esa idea se convierte en, entonces necesito suplementos. Y entonces llega la decisión de comprar proteína en polvo, sin revisar análisis, sin valorar la función renal, sin preguntar al médico, solo porque parece saludable, solo porque está de moda. Pero la proteína en polvo no es veneno y no es milagrosa. En algunos casos puede ayudar. Personas con pérdida muscular severa, poco apetito real, recuperación complicada. Pero eso no significa que todo adulto mayor la necesite. Si ya desayunas huevos, si comes pescado con regularidad, si incluyes legumbres, si tienes una alimentación razonablemente equilibrada, tu cuerpo probablemente ya recibe suficiente proteína. Y añadir un batido extra no mejora nada. Solo añade más carga, más trabajo, más residuos que el riñón tendrá que filtrar. Y aquí está el problema real. La persona piensa en el suplemento como ayuda. Pero el riñón lo percibe como trabajo adicional, especialmente si ya existe hipertensión, especialmente si ya existe diabetes, especialmente si la creatinina ya empieza a subir. Nadie siente ese exceso, no duele, no avisa, no genera una alarma inmediata. Simplemente suma carga día tras día, semana tras semana, año tras año. Y cuando finalmente aparece el problema, nadie relaciona el batido con el deterioro porque parecía algo completamente sano. Parecía prevención, pero prevención no significa consumir más. Prevención significa consumir mejor. Antes de comprar proteína en polvo, hazte una pregunta muy simple. ¿Realmente la necesito, o simplemente asumí que la necesitaba? Esa diferencia puede proteger tus músculos o castigar tus riñones. Y si no estás segura o seguro, esa es exactamente la pregunta que deberías llevar a tu médico. El tercer error es aumentar la proteína sin aumentar el agua. Y este es uno de los más ignorados, porque parece un detalle menor. No lo es. Muchas personas aumentan la carne, los huevos, el queso, los suplementos, pero siguen tomando la misma poca cantidad de agua de siempre. Y ahí empieza el problema, porque el riñón no trabaja solo. Necesita agua para hacer bien su trabajo. Quiero que imagines algo muy sencillo. Es como pedirle a alguien que limpie toda una casa, pero quitarle el cubo de agua. Puede intentarlo, pero el esfuerzo será mucho mayor, más lento, más agresivo, menos eficiente. Eso mismo ocurre dentro de tu cuerpo. Cuando consumes proteína, se generan residuos que necesitan ser eliminados. Y para que ese proceso sea más eficiente,
El cuerpo necesita una hidratación adecuada. Pero aquí ocurre algo muy importante que casi nadie menciona. Con la edad, la sensación de sed disminuye. Muchas personas mayores simplemente no sienten sed como antes, no porque estén bien hidratadas, sino porque el cuerpo deja de avisar con la misma claridad. Y entonces aparece una combinación muy peligrosa. Más carga para el riñón y menos herramientas para eliminarla. Yo escucho esto con frecuencia en consulta. Doctor, yo casi no tomo agua porque no me da sed. O esta otra frase. No quiero beber mucho porque luego voy mucho al baño. Lo entiendo, es una preocupación completamente válida. Pero hay que encontrar equilibrio, porque no se trata de beber litros sin control, se trata de no abandonar al riñón en su trabajo. Tomar más agua no cura el riñón, eso sería una simplificación peligrosa. Pero sí puede ayudar a que el trabajo de filtrado sea menos agresivo. Sí puede reducir carga innecesaria. Y eso forma parte de una estrategia inteligente, porque medicina preventiva no significa buscar milagros. Significa evitar desgaste evitable. Cuando alguien me dice que está tomando más proteína para cuidarse, mi siguiente pregunta casi siempre es la misma. ¿Y cómo está tu hidratación? Porque muchas veces ahí está una parte importante de la respuesta. Carlos, 71 años, llegó a mi consulta desde Valencia con los riñones trabajando al límite. Era una persona activa, consciente de su salud, pero bebía muy poca agua porque simplemente no sentía sed. Cuando ajustamos su hidratación junto con la distribución de proteína, la mejoría en sus análisis fue evidente en pocas semanas. Pequeños cambios, grandes consecuencias. El cuarto error es creer que toda proteína es igual. Y este malentendido es enorme, porque la mayoría de las personas escucha la palabra proteína y automáticamente piensa en carne roja. Ternera, cerdo, embutidos, jamón, chorizo, como si proteína fuera sinónimo de carne. Y ahí comienza otro problema silencioso, porque no toda proteína actúa igual dentro del cuerpo. No es lo mismo pescado que embutidos. No es lo mismo legumbres que carne procesada. No es lo mismo una comida equilibrada que una rutina diaria basada en exceso de carne roja. Y muchas personas no ven esa diferencia. Solo piensan, necesito más proteína. Y terminan haciendo esto. Más carne en el desayuno, más jamón en la merienda, más embutidos por la noche, más carne roja durante toda la semana, como si eso fuera la mejor estrategia para ganar fuerza. Pero aquí no hablamos solo de proteína. Hablamos del paquete completo. La carne roja en exceso no solo aumenta los residuos nitrogenados que el riñón tiene que filtrar. También suele venir acompañada de más sodio, más grasas saturadas, más inflamación, más carga metabólica. La presión arterial se vuelve más difícil de controlar, la retención de líquidos aumenta, hay más estrés vascular sobre órganos que ya trabajan sin descanso. Yo lo veo constantemente, pacientes que dicen, yo como bien, solo como carne porque necesito fuerza. Y cuando revisamos, hay poca verdura, pocas legumbres, poco pescado, pero mucha carne roja, todos los días, sin variación. Eso no es equilibrio, es sobrecarga disfrazada de buena intención. No estoy diciendo que debas eliminar la carne roja. No se trata de prohibir, se trata de entender frecuencia, cantidad y contexto. No es lo mismo una comida ocasional que convertirla en la base diaria de tu alimentación. Muchas veces cambiar parte de esa carne roja por pescado, legumbres o huevos bien distribuidos hace una diferencia enorme. Menos inflamación, menos carga, más equilibrio. Sin perder calidad de vida. Sin sacrificar el placer de comer. Recuerda esto. No toda proteína protege igual. Y después de los 60, esa diferencia importa muchísimo. Llegamos al quinto error. Y este es el que más me sorprende, porque nadie habla del horario. Todos hablan de cuánto comer. Casi nadie habla de cuándo. Y después de los 60 el momento importa más de lo que imaginas. Tu cuerpo también tiene horarios. Tus órganos también tienen ritmos. Por la noche muchas funciones cambian. La digestión se vuelve más lenta. El metabolismo se modifica. El cuerpo entra en una fase distinta. Y mientras tú descansas, el riñón sigue trabajando, sigue filtrando, sigue sosteniendo todo ese esfuerzo silencioso. Ahora imagina que justo antes de dormir le entregas una carga enorme. Una cena pesada, mucha proteína concentrada,
poca agua, poca movilidad después. Eso no es descanso para el riñón. Es una sobrecarga repetida noche tras noche, año tras año. Ese desgaste no se siente. No despiertas diciendo, mis riñones trabajaron demasiado anoche. Simplemente pasa, en silencio, y ahí está el verdadero peligro. Muchos pacientes me dicen, por la noche es cuando mejor como. Y yo siempre respondo lo mismo. Entonces ahí probablemente está parte del problema. No digo que no cenes proteína, eso sería absurdo. Lo que digo es esto. No conviertas la noche en una prueba de resistencia para tus riñones. No hagas de cada cena una sobrecarga diaria. Aquí no buscamos prohibir, buscamos estrategia. Una cena más ligera, mejor distribuida, más temprana, con mejor equilibrio, puede cambiar muchísimo. Y hay algo más. Después de cenar, muchas personas se sientan y no vuelven a moverse. Televisión, sofá, cama, fin del día. Pero incluso una caminata suave de 10 minutos después de cenar puede marcar una diferencia real. No como milagro, como fisiología, como apoyo concreto a un sistema que trabaja para ti en silencio. Ahora que ya conoces los 5 errores, quiero darte algo concreto. No una teoría complicada, no una dieta imposible, no una moda de internet. 3 reglas simples que puedes empezar a aplicar incluso hoy. Primera regla. Distribuye la proteína durante el día. No concentres todo en una sola comida. En lugar de desayunar casi nada y cenar como si quisieras recuperar toda la semana, haz lo contrario. Un desayuno con proteína real. Huevos, yogur natural, queso fresco en cantidad razonable. Un almuerzo equilibrado. Una cena más ligera, más inteligente, más amable con el riñón. El cuerpo utiliza mejor lo constante que los excesos repentinos. Tus músculos lo agradecen, tus riñones también. Segunda regla. Elige fuentes de proteína más amables. No toda proteína trabaja igual dentro del cuerpo. Muchas veces no necesitas más carne roja, necesitas mejores elecciones. Pescado, huevos, legumbres, yogur natural, frutos secos en cantidades razonables. Proteínas más limpias, más fáciles de integrar, con menos carga inflamatoria. Y quiero decir algo muy importante. La dieta mediterránea ya tiene muchas de estas respuestas. No necesitas complicarlo todo. Muchas veces volver a una alimentación más simple es mejor que perseguir suplementos caros. Más pescado, más legumbres, más equilibrio, menos exceso. Eso protege más que cualquier moda. Tercera regla. Si tienes hipertensión, diabetes o creatinina alta, no improvises. Este punto es fundamental, porque lo que ayuda a una persona puede perjudicar a otra. Copiar dietas, copiar suplementos, copiar consejos de personas con cuerpos, edades y análisis completamente distintos es un error frecuente. La medicina funciona por contexto. Tu cuerpo necesita estrategia, no tendencias. Si ya tienes alteración renal, la proteína debe ajustarse con más cuidado, no con miedo, con precisión. Ahí no sirve el consejo genérico. Sirve la evaluación real, tus análisis, tu presión arterial, tu glucosa, tu función renal. Eso es lo que importa. Yo siempre repito esto a mis pacientes. Después de los 60, no se trata de comer menos. Se trata de comer mejor. No se trata de prohibir. Se trata de priorizar. No se trata de vivir restringida o restringido. Se trata de vivir con inteligencia. Y aquí aparece algo que lo cambia todo. Pequeños hábitos sostenidos valen más que grandes cambios imposibles. Una mejor cena, menos proteína innecesaria, más agua, menos carne roja diaria, 10 minutos caminando después de cenar. Eso parece pequeño, pero con los años es enorme. Porque los riñones no se protegen con decisiones heroicas. Se protegen con rutinas, con constancia, con respeto por ese filtro silencioso que trabaja por ti todos los días. Quiero terminar con algo que siento importante decirte. El riñón raramente grita. El riñón susurra. Un poco más de cansancio, una ligera hinchazón, la presión que empieza a costar más controlar, una creatinina que sube lentamente en el análisis anual. Nada espectacular, nada urgente, nada que parezca una alarma real. Y justamente por eso muchas personas lo dejan pasar. Piensan, ya lo revisaré después, seguro es la edad, no debe ser nada importante.
Y el tiempo sigue avanzando en silencio. Hasta que un día ya no hablamos de prevención. Hablamos de tratamiento. Hablamos de limitaciones. Y yo he visto demasiadas personas llegar tarde. Personas responsables, personas cuidadosas, que sinceramente creían que estaban haciendo lo correcto. Por eso insisto tanto en esto. No para asustarte, sino para darte una oportunidad que muchos no tuvieron. Llegar antes, corregir antes, entender antes. Porque muchas veces no necesitas cambiar toda tu vida. Solo necesitas identificar un error silencioso que llevas repitiendo desde hace años y corregirlo. Eso cambia muchísimo. Tus riñones no te piden perfección. Te piden constancia. Te piden equilibrio. Te piden respeto. Porque trabajan para ti todos los días, incluso cuando no piensas en ellos, incluso cuando no los sientes, incluso cuando crees que todo está bien. Si este vídeo te ha hecho pensar en algo que quizás estás haciendo diferente, o si tienes una pregunta sobre tu situación específica, escríbela en los comentarios. Leo cada uno de ellos, y muchas veces las preguntas de una persona son exactamente las que otra necesitaba hacer. La semana que viene vamos a hablar del error número 1 con el agua que afecta a miles de personas después de los 60 sin que lo sepan, porque no siempre el peligro está en lo obvio. Muchas veces está en ese hábito diario que haces sin cuestionarlo. Cuida tus riñones hoy, porque ellos trabajan por ti en silencio todos los días.